buenos días. Vamos a alabar a nuestro Señor. Vamos a empezar con una oración dándole gracias a nuestro Dios Todopoderoso. Y hay que ponernos de pie en reverencia a la presencia de nuestro Señor. Maravilloso Padre amado, te adoramos, Señor. Nos rendimos ante ti, porque nosotros sin ti, nosotros no somos nada, Señor. Y te pedimos perdón, Señor, por nuestras faltas, por nuestras transgresiones, por nuestros pecados, Señor. Perdónanos, Padre Santo, en el nombre de Jesús, porque a veces pecamos queriendo o a veces sin querer, Padre Santo. Por eso es que te pedimos, Señor, que nos perdones, porque no queremos que nada ni nadie se interponga entre tú y nosotros, Señor. Aquí hemos venido a alabarte, a adorarte, a decirte que te amamos, Señor, y a decirte que queremos cada día más de ti, Señor. Glorifícate en esta mañana, Padre Santo. Te lo pido en el nombre de Jesús. Gracias te doy, Señor, por cada uno de mis hermanos aquí presentes, por aquellos que quedaron en casa, por aquellos que están viniendo. Bendícelos, protégelos, Señor, en el nombre de Jesús. Y te agradecemos, Señor, por todas tus bondades, Señor. Porque cada día, Señor, de esta semana, Señor, tu misericordia ha sido renovada en nuestras vidas, Padre Santo. Gracias, Señor, porque tú eres bueno y tu misericordia es para siempre. Gracias, Señor, porque hasta el día de hoy tú nos estás cuidando, protegiendo de todo virus, de toda enfermedad, Señor. Gracias, 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 Señor. No tenemos palabras como agradecerte todo lo que tú haces por nosotros, Señor. Porque sabemos, Señor, que tú eres un Dios de amor. Porque sabemos, Señor, que tú amas a tus hijos, Padre Santo. Por eso te agradecemos, Señor, y te alabamos, te adoramos y nos rendimos ante ti. La palabra de Dios se lee en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. A partir del 4 ya. Y subieron allá del pueblo como 3,000 hombres, los cuales huyeron de delante de los Jai. Y los de Jai mataron de ellos a unos 36 hombres, y los siguieron desde la puerta hasta Sebarín, y los derrotaron en la bajada. Por lo cual el corazón del pueblo desfalleció y vino a ser como agua. Entonces Josué rompió sus vestidos y se postró en tierra sobre su rostro delante del arca de Jehová hasta caer la tarde, él y los ancianos de Israel, y echaron polvo sobre sus cabezas. Y Josué dijo: Ah, Señor Jehová, ¿por qué hiciste pasar a este pueblo del Jordán para entregarnos en manos de los amorreos, para que nos destruyan? Ojalá nos hubiéramos quedado al otro lado del Jordán. Ay, Señor, ¿qué diré, ya que Israel ha vuelto la espada delante de sus enemigos? Porque los cananeos y los moradores de la tierra oirán y nos rodearán y borrarán nuestro nombre de sobre la tierra. Y entonces, ¿qué harás tú a tu grande nombre? Y Jehová dijo a Josué: Levántate, ¿por qué te postras así sobre tu rostro? Israel ha pecado, y aún han quebrantado mi pacto que yo les mandé, y también han tomado del anatema, y hasta han hurtado, han mentido, y aún lo han guardado entre sus enseres. Por esto los hijos de Israel no podrán hacer frente a sus enemigos, sino que delante de sus enemigos volverán la espada, por cuanto han venido a ser anatema. Ni estaré más con vosotros, si no destruyereis el anatema de en medio de vosotros. Levántate, santifica al pueblo y di: santificaos para mañana, porque Jehová, el Dios de Israel, dice así: anatema hay en medio de ti, Israel. No podrás hacer frente a tus enemigos hasta que hayáis quitado el anatema de en medio de vosotros. Os acercaréis pues mañana por vuestras tribus, y la tribu que Jehová tomare se acercará por sus familias, y la familia que Jehová tomare
se acercará por sus casas, y la casa que Jehová tomare se acercará por los varones, y el que fuere sorprendido en el anatema será quemado, él y todo lo que tiene, por cuanto ha quebrantado el pacto de Jehová y ha cometido maldad en Israel. Hasta ahí nomás. ¿Por qué decidí esta historia? La mayoría lee salmos, etcétera, ¿no? Estaba yo leyendo y revisando, y al leer esta parte entendí lo siguiente: ¿cuánto daño puede hacer una sola persona a todo un pueblo? ¿No es cierto? Por la desobediencia de una sola persona. Entonces se me vino a la mente que a veces en muchas iglesias o en nuestras propias casas nosotros decimos, ¿por qué es que pasa esto? ¿No? Supuestamente todos estamos andando conforme Dios nos manda, como lo hacía el pueblo de Israel, conforme lo hacía Josué. Pero bastó con que uno no hiciera caso, con que uno desobedeciera el mandato de Dios, para que toda la maldición, por así decirlo, caiga en todos, ¿no? No interesaba que dentro de todos estaban hombres que realmente eran rectos ante los ojos de Dios, porque Dios es un Dios justo, ¿no? Y Él les advirtió que no tomasen nada. En este caso, Acán toma algo del pueblo que van a conquistar y lo esconde entre sus tiendas. Y Jehová les dijo que no lo hagan, que destruirán absolutamente todo, pero la ambición le ganó y cogió algo para él. Y cuánto daño cada uno de nosotros quizá en algún momento hemos hecho o podríamos hacer si es que cayéramos en esa desobediencia, ¿no? Ya sea para nuestra propia familia o en la iglesia o en un grupo en que estemos formando, ¿no? A veces por eso pasan cosas en nuestra familia y decimos, ¿pero por qué? Y no sabemos que quizá dentro de nuestra familia hay un anatema. Por eso también cuán importante es que nos mantengamos en oración, cuán importante es que nos mantengamos, ¿cómo se le dice? Despiertos, atentos a ver qué es lo que está pasando en cada uno de nuestros familiares, amigos, alrededor, ¿no? En el caso de la cabeza de familia, alrededor de nuestros hijos, etcétera. En el caso de aquí también, digo, el pastor y los líderes, ¿no? Siempre estar pendientes y observando que todo vaya bien. Pero en este caso Josué no se dio cuenta, sino fue porque él acudió a Dios. Y en algunos casos no vamos a poder darnos cuenta porque no tenemos el poder que tenía Jesús o Dios, ¿no es cierto? Pero es muy importante el estar orando para que cada uno de nosotros no caigamos en eso. Aleluya. Amén. Abramos nuestra Biblia, Mateo capítulo 6, ¿verdad? Nos hemos quedado en Mateo capítulo 6. Versículo 9 en adelante. Como siempre, les pido la colaboración a ustedes para que nos ayuden con la lectura de la palabra. Cualquiera, por favor, de una forma voluntaria, desde el versículo 9 al versículo 13. Amén. Vosotros pues oraréis así: Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre, venga tu reino. Hágase tu voluntad como en el cielo, así también en la tierra. El pan nuestro de cada día, dánoslo hoy, y perdónanos nuestras deudas, como también nosotros perdonamos a nuestros deudores. Y no nos metas en tentación, mas líbranos del mal, porque tuyo es el reino, y el poder, y la gloria, por los siglos de los siglos. Amén. Amén, gloria a Dios, bendito Dios, sí Señor. Así como hemos leído y hemos cantado, Señor, tuya es la gloria, tuyo es el poder por los siglos de los siglos, Señor. Y en esta hora, bendito Dios, derrama esa gloria en medio de tu pueblo, bendito Dios, en el nombre de Jesús, Señor. Amén, amén y amén. Esta es una porción de la palabra, creo que es universal. Todo o gran parte de la humanidad conoce esta oración, ¿verdad? Es una oración muy famosa, conocida como la oración del Padre Nuestro. En inglés es Lord
es la oración del Señor. Es conocida como la oración del Señor, traducida como la oración del Señor. Pero si nosotros analizamos un poco esta oración tal como está, no es una oración de Jesús. ¿A qué me refiero? Que Jesús no podía orar de esta manera. Él lo que está haciendo es darnos esta oración como ejemplo para que nosotros, como mejor dicho, sus discípulos oraran de esta manera. Pero no es una oración que Jesús solía hacer. ¿Saben por qué digo esto? Porque cuando Él dice, y perdona nuestras deudas, así como nosotros perdonamos, a Jesús no había nada que perdonar. Él no podía orar de esa manera. Pero por eso les digo que esta oración Jesús la hace como modelo para sus discípulos, para que ellos sigan un patrón, no que repitan exactamente las mismas palabras, sino que entiendan el patrón, aunque no está mal que repitieran las mismas palabras, pero la intención de Jesús era que ellos entendieran el sentido de la oración. Y si nosotros no hemos escuchado, no recordamos las prédicas anteriores, nos va a ser difícil entender el contexto en que fue dado el Padre Nuestro. Yo por muchos años, desde chiquito aprendí el Padre Nuestro, ¿verdad? Yo creo que a todos nos ha pasado, al menos los que hemos sido criados en el Perú, conocemos el Padre Nuestro, pero desde chiquititos, y ya de una forma hasta cantada, Padre Nuestro, y ni entendíamos lo que estábamos orando, ¿verdad? Pero durante muchos años hemos escuchado el Padre Nuestro, lo hemos orado, y sin embargo, yo quiero confesarles de que yo, al hacer este estudio, recién he entendido el contexto del Padre Nuestro. No, estaba perdido completamente. O sea, yo sabía muchas cosas del Padre Nuestro, un poco haciendo un estudio anterior, de hace muchos años atrás hemos hablado sobre esta oración, y yo creía que sabía muchas cosas del Padre Nuestro, pero recién ahora he entendido el contexto en que el Señor Jesús enseña esta oración a sus discípulos. Yo quiero que en esta mañana nosotros no olvidemos lo que hemos estado estudiando estas últimas semanas, que Jesús está corrigiendo doctrinas que los judíos habían malentendido o mal aprendido. Jesús comienza a corregir pensamientos y cosas, ideas y doctrinas que estaban mal en ellos. Luego comienza en el capítulo 6 a corregir cosas, acciones que ellos estaban haciendo, la forma de orar la está corrigiendo. Ya no solamente pensamientos, sino costumbres que ellos hacían. Y en medio de esa corrección, Él les entrega el Padre Nuestro. Como diciendo, mírenme, hasta ahora las oraciones que ustedes han estado haciendo está fallando en algo, y este es el verdadero modelo de cómo deben orar. ¿Recuerdan el mensaje de la semana pasada? Hablamos de Jesús y la oración, pero lo que Jesús enseña en la primera parte, en los primeros 8 versículos, del 6, desde el 5 al 8, es cómo no deberíamos orar. ¿Recuerdan? ¿Verdad? Cómo no deberíamos orar. Y ahora les entrega el Padre Nuestro como un modelo de cómo sí se debería de orar. Entonces yo creo que entendiendo eso, debemos de tomarle importancia a este pasaje del Padre Nuestro, que por costumbre o por, no sé, ella es parte de, hermano, Dios te bendiga, idiosincrasia, o porque nos acostumbramos a cuando nos encontramos con un pasaje tan conocido como este, decimos, sí, yo lo conozco y no tengo que aprender. Entonces, ese es un gran error, cuando siempre que nos encontremos con un pasaje bíblico en las Escrituras, que ya conocemos de memoria, que ya hemos hecho estudio, hermano, no cambie ese corazón, no cierre su corazón.
Dígale nuevamente, Señor, nuevamente me encuentro con esta tu palabra, tienes algo nuevo para mí. Yo quiero que renovemos nuestro pensamiento y piensen, Dios tiene algo nuevo para mí a través de este Padre nuestro. ¿Sí? No cierre su entendimiento, porque es importante. Es importante, el Padre Nuestro no está aquí solamente para adornar el libro de Mateo que estamos estudiando. No es un simple adorno, tiene un propósito. Y esta mañana el propósito también es vigente para su pueblo. Es decir, en los versículos anteriores, en el versículo 5 y 7, el Señor Jesús nos hace una advertencia, cómo no deberíamos orar, ¿verdad? ¿Recuerdan el versículo 5 qué es lo que dice? La primera parte. Cuando ores, no seas como los hipócritas, porque ellos aman el orar en pie en las sinagogas y en las esquinas de las calles. Entonces, esa es la primera advertencia. Cuando ores, no seas como los hipócritas. Luego en el versículo 7 también hay otra advertencia. Y orando no uséis vanas repeticiones, como los gentiles que piensan que por su palabrería serán oídos. Amén. Dos advertencias de parte de Jesús. Cuando ores, no seas como los hipócritas que oran en las esquinas. Y no había ningún problema en orar en las esquinas, ¿eh? No había ningún problema en orar en público. Jesús mismo oró muchas veces en público. Sino que decía, para ser oídos por las multitudes. Ese era el error de orar en público. No hay problema que tú ores en público. Jesús nunca se opuso a la oración en público. Lo que se opuso fue en la oración que uno hacía en público para que la gente, el público, los aplaudieran, los admiraran. Eso sí, en eso sí estaba en contra. Por eso que él se levanta en contra de eso. Y luego dice, no se hagan como los gentiles. Y eso me llamó mucho la atención, porque siempre Jesús está comparando con los escribas y fariseos, pero esta vez se va para donde hay carne, porque somos gentiles, ¿verdad? Hemos sido gentiles, ¿verdad? Pero ahora somos parte del pueblo de Dios. Y dice, no hagáis como los gentiles, que ellos creen que por su palabrería van a ser escuchados, porque era una costumbre en esa época. Ellos cuando oraban a sus dioses, usaban esa forma de orar. ¿Recuerdan a Elías? El profeta Elías, cuando se enfrenta a los sacerdotes de Baal, dice que los sacerdotes de Baal estuvieron desde la mañana muy temprano y llegado al mediodía, ¿verdad? Orando, una misma frase, decían, oh Baal, ayúdanos, oh Baal, ayúdanos, oh Baal, ayúdanos. Toda la mañana se la pasaron gritando, una frase repetitiva, queriendo que obtener respuesta de parte de su Dios, y no pasó nada. Elías hizo una sola oración, oh Señor, acuérdate de tu siervo, honra tu palabra. Cayó fuego del cielo y consumió el holocausto, ¿verdad? Eso lo sabemos. Entonces, lo que Jesús estaba enseñando ahí, de que nuestra oración o el resultado de nuestra oración no depende de lo largo que podemos tener una oración, o lo que podemos decir, las frases bonitas que podemos utilizar, sino el propósito de nuestro corazón. Yo creo que hasta ahora, en estas últimas partes del Sermón del Monte, creo que hemos entendido de que lo que Dios o lo que Jesús está tratando de apuntar en todo tiempo es la motivación, cómo hacemos las cosas. Cuando oramos, ¿cuál es nuestra motivación? Cuando servimos, ¿cuál es nuestra motivación? Cuando ofrendamos, cuando diezmamos, cuando cantamos, ¿cuál es nuestra motivación? No está apuntando ciertamente al acto en sí, sino lo que hay en nuestro corazón, porque Dios ve el corazón. Nosotros podemos mostrar muchas cosas, muchas apariencias de buenos, de santos, pero Dios, que conoce nuestro corazón, nos dice, nos llama la atención, dice,
No me importa lo bonito que tocas el piano, o lo bonito que cantas, o lo precioso que oras, sino ¿por qué lo haces? ¿Cuál es la motivación que hay en tu corazón? ¿Cuál es la motivación que hay cuando haces lo que haces? Y el Señor Jesús, al discernir eso lo que había en el corazón de estas personas, que su oración estaba vacía o desenfocada de una verdadera motivación, les entrega el Padre Nuestro. Y comienza el Padre Nuestro justamente con estas palabras: Padre Nuestro que estás en los cielos. Y el mensaje que Dios nos ha puesto en el corazón es esa, solamente esa frase: Padre Nuestro que estás en los cielos. ¿Qué cosa quiere decir Padre Nuestro? ¿Y qué cosa siente usted cuando lee o cuando dice Padre Nuestro? Porque, repito, muchas veces nosotros hemos aprendido esta oración de memoria. Padre Nuestro que estás en los cielos, santificado tu nombre, tu reino, ¿no? Y no hemos acostumbrado y hemos recibido eso como una herencia, puedo decir yo, una herencia de maldición, porque hemos aprendido algo que en el fondo, en el principio era bueno, y lo hemos pervertido y lo hemos convertido en algo rutinario, en algo monótono, en una tradición. Y es ahí donde el Señor no lo acepta, porque no hay una verdadera motivación en nuestro corazón cuando hacemos esta oración que Él mismo nos entregó, y que por lo tanto yo puedo testificar de que esto era una oración buena. Pero cuando decimos Padre Nuestro, ¿qué es lo que estamos diciendo? Primeramente, esto nos debe llevar a entender qué oración es la que Dios va a escuchar. Cuando usted dice Padre Nuestro, ¿qué es lo que está diciendo en el fondo? Yo soy tu hijo. Jesús dice, cuando ustedes oren de esta manera, digan Padre Nuestro, porque solo Dios va a escuchar las oraciones ¿de quién? De sus hijos. Y aquí yo sé que usted lo sabe, ¿no? Que el mundo piensa de que todo el mundo es hijo de Dios. Ese es algo con el cual hemos crecido, no todos somos hijos de Dios. Pero luego cuando hemos entendido la palabra, hemos descubierto que no, que todos hemos sido criaturas de Dios. Que Dios nos ha hecho hijos gracias al sacrificio de Jesús en la cruz, ¿verdad? Juan capítulo 1, versículo 12 lo dice. Aunque ya sé que usted conoce el versículo, la palabra, pero yo quiero que usted lo lea porque es necesario que leamos la palabra de Dios. Juan capítulo 1, versículo 12. Mas a todos los que le recibieron, A los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Mas a todos los que le recibieron y los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hijos de Dios. ¿Por qué tenían que ser hijos de Dios? Porque antes no lo eran. Antes no lo éramos. Por eso que cuando nosotros recibimos a Cristo, Él nos da la potestad de ser hijos, porque antes no lo éramos, no éramos hijos de Dios. Entonces, a través del sacrificio de Jesús, nosotros ahora somos parte de la familia de Dios. Entonces, lo que Jesús está diciendo esto, cuando digan, oren así, Padre Nuestro, debemos de reconocer, debemos de, cada vez que levantemos una oración, de entender esto y tener esto en nuestro corazón. Estamos hablando a nuestro Padre. Ese es por lógica. Pero, ¿qué significa que Él sea nuestro Padre? Significa que Él nos compró, Él nos adoptó. ¿Usted piensa eso cuando dice Padre Nuestro? Está pensando en la adopción que usted recibió y lo que costó la adopción, que para que tú y yo podamos ser hoy parte de la familia de Dios,
tuvo que el Padre mandar a su unigénito, a su amado Hijo, a morir en la cruz por culpa de mi vana manera de vivir, por culpa de mi pecado. Morir aquel que no tuvo culpa, aquel que no tuvo pecado, aquel que fue inocente, tomó mi lugar para que yo, con un corazón pervertido, con un corazón que se gozaba en el pecado, hoy pueda ser comprado a precio de sangre del unigénito Hijo, y hoy yo puedo decir, Padre nuestro. Usted está meditando eso cada vez que usted levanta una oración al Padre. A veces no lo hacemos, a veces digo no lo hacemos, y yo me incluyo en el grupo, porque muchas veces nuestra oración es muy como cumplir con el programa, y no le damos la verdadera solemnidad que le tenemos que dar a la oración. Así que cuando Jesús está enseñándoles, le está dando el Padre Nuestro, no simplemente le dice, mira, sé que este es así de ahora en adelante y por las generaciones se va a hacer conocida mi palabra. No es la intención de Jesús adornar el Evangelio con una oración como esta. Nunca fue la intención de Jesús de hacer una oración que se haga famosa por los siglos, por las generaciones, como ha sido el Padre Nuestro. Lo que Jesús está tratando de enseñar es la verdadera importancia de poder, de que tú y yo tenemos el acceso al Padre. El privilegio que tú y yo tenemos como hijos de Dios de poder levantar una oración, y el Padre, que es el Señor creador de los cielos y de la tierra, está inclinando su oído a tu clamor. ¿Sabes por qué? Porque tú eres su hijo. Porque si tú no fueras su hijo, no serías escuchado. Allí es donde está apuntando Jesús. Mira, lo que tú haces en público para que la gente te vea, lo que tú haces repitiendo vanas repeticiones y creyendo que por eso te vas a ser oído, no es por eso. Vas a ser oído porque tú eres hijo de Dios, por eso vas a ser oído. Y si tú lo quieres hacer para que la gente te oiga, entonces que te oiga la gente, pero el Padre no te va a oír por eso. Te va a oír porque tú eres hijo de Dios. Allí tiene que ir apuntado tu corazón cuando tú levantes una oración. Más allá de palabras bonitas, más allá de tu oración que sea larga, poderosa, que grites o que saltes, más allá de eso, tú tienes un Padre que te conoce tal como eres y que mira tu corazón. Es allí donde está apuntando Jesús esta mañana. Y nos está hablando. En el Antiguo Testamento, nadie se dirigió al Padre o a Dios como Padre de una manera personal. En el Antiguo Testamento, si usted revisa y encuentra la palabra Padre para referirse a Dios, quizás encuentre uno o dos ejemplos, pero dice el Padre de Israel, el Padre del pueblo, por ejemplo, en forma general. Pero nunca nadie se dirigió a Dios como mi Padre. No lo hizo David, no lo hizo Jacob, no lo hizo ni Abraham ni Moisés. Y viene Jesús a decir, cuando ustedes oren, tienen que orar así, Padre mío. Es más, Jesús cuando oró, Él les enseñó con su ejemplo a decir, Abba Padre. ¿Sabían ustedes que Jesús oraba así, Abba Padre? Y esta oración, aunque no lo dice allí literalmente, de seguro que decía, cuando ustedes oren así, oren Abba Padre. Porque era la forma como oraba Jesús. ¿Y saben lo que significa Abba? Abba Padre. Es una palabra en arameo, que incluso los estudiosos
entienden de que esta palabra era muy poco usada, casi nunca se usaba. Era una frase que usaban los niños para dirigirse a su padre. Y aún así ellos era muy rara vez que lo utilizaban porque era algo quizás un poquito vergonzoso decirlo en público. Era decirle, papito. Por eso que cuando Jesús oraba y decía, Abba, Padre, yo me imagino a sus discípulos que estaban con los ojos cerrados y escuchaban, Abba, Padre. Quizás abrían los ojos y dijeron, wow, como que se les pasó un poco a Jesús. Porque era algo que nunca antes lo habían escuchado. ¿Y qué es lo que está diciendo Jesús cuando les dice, y nos dice ahora a nosotros? Cuando tú ores, recuerda decir, Padre nuestro. ¿Qué es lo que entiendes a través de lo que estamos diciendo? Que cuando tú ores, no busques que agradar a un Dios que está allá, porque eso es lo que pasaba en el Antiguo Testamento. Conocían a Dios como el Dios altísimo, al glorioso, al poderoso, al que está sentado allá arriba en los cielos, al eterno, al grande, pero que está allá, alejado de mi corazón. Entonces mi oración no podía tener intimidad, era una ofrenda que yo tenía que levantar y tenía que subir, ¿verdad?, a lo alto, pero no había intimidad. Viene Jesús y dice, no, tú no ores así. Cuando tú ores, tienes que decirle, Padre, Papito, Abba. Yo quiero que entiendas que la oración tiene que ser con intimidad. ¿Y qué viene detrás de eso? O sea, es un privilegio de tener intimidad con Dios, pero hay una responsabilidad. De que para poder yo tener intimidad con Dios, yo tengo que tener una relación con Dios. Entonces, tú no puedes decirle a Dios, Papito, cuando tú no lo conoces, cuando tú no lo buscas, cuando tú no tienes una relación con Él, cuando Él no te conoce. Porque yo puedo, por ejemplo, yo puedo ir ahorita a la Casa Blanca, por decir así. Y yo comienzo a tocar el portón, salen los de seguridad y dice, quiero ver a... No es Bush, ¿no? Yo estoy en la antigua... Es Trump, a Ronaldo, quiero ver a Ronaldinho. Y me dice, y seguro me va a preguntar, ¿y usted lo conoce? Claro, yo lo conozco, yo lo veo en televisión. Pero no porque yo lo conozca me van a abrir las puertas. El problema está, ¿y él lo conoce a usted? Si sale Trump y me dice, sí, yo lo conozco al chinito este, que pase, no hay ningún problema. El problema está que él me conozca. ¿Dios te conoce? Dios conoce tu voz. Dios conoce tus lágrimas. Dios conoce ese olor que tienes tú cuando te acercas en quebrantamiento, en adoración. Él conoce cómo suena tu corazón de emoción cuando tú te acercas a Él, en necesidad, en medio de angustia. Él conoce tu voz quebrantada cuando tú tienes desesperación por respuesta. Él conoce cómo lloras, Él conoce cómo ríes. Él conoce cuando tú tienes realmente gozo y cuando tú tienes paz. Él te conoce en intimidad. Porque es necesario tener esa intimidad para poder yo decir, Abba, Padre, Papito, aquí estoy yo nuevamente. Pero prestemos atención en algo. Él dice, yo quiero que tú, cuando ores, tengas una intimidad tan grande, que tengas una confianza tan grande, que tú puedas decirle, Abba, Padre, Padre nuestro, pero dice que estás en los cielos. Y eso también no está ahí para adornar la frase. Porque a la vez que el Señor Jesús nos dice, tú tienes que tener intimidad con Dios, recuerda que
Dios está en los cielos, o sea que Él es glorioso, Él es majestuoso, Él es el Altísimo. Y por lo tanto, tú tienes que tener confianza, tú tienes que tener intimidad, pero no debes de olvidar de su santidad y de su gloria. Y Él se merece todo respeto y toda pleitesía. Tú no puedes entrar, Padre, ya pues, escúchame pues. Y he escuchado o visto muchas veces a grandes predicadores, a muchos cristianos, a muchos hijos de Dios, orando de una forma que sí hay mucha confianza, pero demasiada que se pierde el respeto que Dios se merece. Así que el Señor Jesús cuando nos dice, cuando ustedes oren, oren así, Padre nuestro que estás en los cielos, Él le está diciendo, miren, sé que hay que balancear estas dos cosas. Tú tienes que venir en oración a entender de que al que estás orando no es a una figura de yeso, es a tu Padre que te adoptó, que te compró, que hizo todo lo que hizo para que ahora tú seas su hijo. Pero no te olvides que Él es el grande, que Él es el poderoso y que tú tienes que humillarte delante de Él. Eso es lo que está diciendo Jesús, Padre nuestro. Su majestuosidad, no debemos de olvidar eso. Hebreos capítulo 2, versículo 11. Porque Él es el que santifica, y los que son santificados de uno son todos, por lo cual no se avergüenza de llamarlos hermanos. Amén. ¿De quién está hablando aquí? De Jesús. Es Él el que santifica, ¿verdad? Y que por Él todos hemos sido santificados. Y cuando Jesús les dice a sus discípulos, cuando ustedes oren, oren, Padre, ¿qué? Nuestro. Padre nuestro, lo que Jesús está diciendo, y a través de este versículo que hemos leído, que Él le está diciendo, mira, ¿sabes qué? Tú y yo somos hermanos. ¿Y saben qué? Lo que llama la atención es que Él, al conocerme cómo soy yo de pecaminoso, al conocerme cómo soy yo de imperfecto, al conocerme cómo soy yo de voluble, de flojo, de inestable, Él dice, tú y yo tenemos un mismo Padre y yo no me avergüenzo de tenerte como hermano. Él es el que nos santifica y Él no se avergüenza de llamarnos hermanos. ¿No te llama la atención eso? ¿No te llama la atención el amor de Jesús para con cada uno de nosotros? Porque si bien venimos a la iglesia y estamos aprendiendo y estamos orando, no dejamos de ser imperfectos, no dejamos de ser pecadores, no dejamos de ser todavía niños rebeldes, hijos rebeldes. Y sin embargo Jesús dice, yo no me avergüenzo de ti. Yo no me avergüenzo de ti, ahora tú eres mi hermano, has sido comprado por mi sangre. Nosotros representamos el hijo rebelde de Dios. Somos los hijos rebeldes de Dios. Y Jesús representa el hijo obediente. Obediente hasta la cruz, ¿verdad? La gran diferencia. Yo soy el hijo adoptado y Jesús es el hijo unigénito. Y sin embargo, Él no se avergüenza de mí. ¿Verdad? Nosotros hemos sido comprados. Jesús es el Hijo unigénito, el Hijo eterno. Qué gran diferencia, ¿verdad?
Nosotros hemos sido los hijos rebeldes, los hijos que estábamos perdidos. Y Jesús es el Hijo que siempre estuvo desde la eternidad y hasta la eternidad al lado del Padre. Pero sin embargo, el Padre, cuando escribe el testamento, te pone a ti, a mí y a Jesús en el mismo testamento. Y nos hace coherederos junto con Jesús, a ti y a mí. ¿No te hace eso estremecer? Creo que no lo has entendido porque yo te veo con cara de sueño. Dios, sabiendo cómo éramos, sabiendo de dónde venimos, cuando Dios decide heredar a sus hijos, pone a Jesús en la misma lista donde está tu nombre y el mío. Y la palabra de Dios dice que somos coherederos. ¿Sabes lo que significa coheredero? O sea, lo que recibe Jesús, eso voy a recibir yo. Lo mismo que recibe Jesús, lo mismo voy a recibir yo, siendo hijos adoptados. Romanos 8, versículos 16 y 17. Espíritu mismo da testimonio a nuestro espíritu de que somos hijos de Dios, y si hijos, también herederos, herederos de Dios y coherederos con Cristo, si padecemos juntamente con Él, para que juntamente con Él seamos glorificados. Amén. Nosotros somos herederos de Dios y coherederos junto con Cristo. Lo dice la palabra. La palabra de Dios testifica que todo lo que va a recibir Jesús lo vamos a recibir nosotros. Somos coherederos. Entonces esto nos debe de llevar nos debe de motivar a llevar una vida más agradecida delante de Dios. Nuestras oraciones tienen que ser cargadas de sentimiento, de poder, de corazón, de una verdadera motivación. Debemos de entender esto, de que nosotros no merecíamos. Su misericordia cayó sobre nosotros y lo que merecíamos no recibimos, ¿verdad, Silvia? Y es más, Él nos premió, nos puso una corona que es su gracia. Y su gracia ahora es esa herencia que tú y yo vamos a recibir, que no merecíamos, ¿verdad? Pero que recibimos. Esa es gracia. Entonces, debemos de llevar una vida más agradecida, más obedientes. Obedientes a Dios por amor, no por miedo a las consecuencias que vamos a recibir, porque esa era la situación de los judíos a los que Jesús estaba hablando. Ellos hacían lo que hacían, cumplían la ley, pero lo hacían con una motivación equivocada, errónea, porque ellos querían la bendición y tenían miedo de ser castigados. Esa era su verdadera motivación. Pero Jesús le dice, ahora nos abre el entendimiento y dice, no, cuando tú ores, es un mandato que tú ores, no es una sugerencia, tú tienes que orar, pero tienes que orar de esta manera, con intimidad con Dios, con respeto y reverencia a Dios, entendiendo lo que significa ser hijo de Dios, todos los beneficios que tú tienes a tu favor de ser hijo de Dios, pero también toda la carga de responsabilidad que tú tienes como hijos de Dios. Dios nos dice, mira, ve, tus problemas es mi responsabilidad. Nos dice, tus enfermedades es mi responsabilidad. Tus conflictos en el corazón, tus traumas, déjamelos a mí, es mi responsabilidad. Pero tu responsabilidad, ¿sabes cuál es? Es mantenerte aquí a mi lado, gozar de todas mis bendiciones,
y ser un hijo digno representante de mi nombre. No te vayas de mi lado. No seas como el hijo pródigo que quiso disfrutar de su libertad alejado de Dios. No, quédate aquí a mi lado, porque aquí a mi lado hay bendición, hay vida eterna. Yo represento al hijo orgulloso que tiende a rechazar a los demás, a los que no van de acuerdo a mi forma de pensar, los rechazo. ¿Verdad? Así somos nosotros, pero somos hijos de Dios, pero somos orgullosos. ¿Verdad? Pero Jesús, Él no nos rechaza, aunque Él tenía todo el motivo por el cual rechazarnos. Rechazar nuestra hermandad. Él vino a vivir una vida que ni tú ni yo podíamos vivir, y Él vino a morir por una muerte que tú ni yo podíamos morir. Esa muerte que redimió de pecado a multitudes. El Padre Ernesto también nos recuerda que yo tengo otros hermanos, porque Jesús no te está diciendo solamente a ti, cuando ores di Padre Nuestro, sino le está diciendo a las multitudes. Entonces cuando tú dices Padre Nuestro, no dice Padre mío, sino dice Padre Nuestro, también nos está revelando que el que está a tu costado, o a la que está a tu costado, también tiene una paternidad celestial. Entonces, como el que está a tu costado tiene como padre a Dios, que es tu mismo Padre, entonces cada vez que tú mires a esa persona que está a tu lado, tú vas a tener otros ojos para verlo. Porque, ¿sabes qué? El que está a tu lado, con todas sus imperfecciones, es un hijo, una hija de Dios. Ahora ya entiende por qué Jesús nos dice, nos enseña que nosotros debemos amar a nuestros hermanos. Pero es tan difícil. No, pero mira, yo te entrego el Padre Nuestro y aquí te lo vuelvo a recordar. Cuando tú ores, di Padre Nuestro. Todos aquí tenemos un mismo Padre. Recuerda eso. Y no depende de que tú seas un buen hijo o un mal hijo. Tú eres, el que está a tu lado es un hijo de Dios, así como tú. Habíamos dicho que en el Antiguo Testamento Dios era conocido como el alto y sublime, el Dios altísimo, grande y poderoso, alejado de mí, que no tenía ninguna intimidad conmigo, no había ninguna relación de amor conmigo. Pero Jesús ahora nos está comunicando, le está comunicando a esta mente hebrea, esa mente que estaba acostumbrada a ver a Dios así, de que había otro aspecto de la relación con Dios que ellos no conocían, una relación de intimidad. Y muchas veces nosotros vivimos una vida viniendo a la iglesia y desconocemos esta vida de intimidad con Dios. Venimos y somos muy respetuosos de toda la liturgia de la iglesia, pero aún en nuestras oraciones colocamos a Dios bien lejos de nuestra vida. No hay intimidad con Dios. Aún cuando decimos orar, estamos orando a un Dios que está ahí arriba, bien arriba. Y como nosotros nos reconocemos como pecadores, nosotros nos ponemos bien abajo. Entonces hay una distancia eternamente trascendental, importante, el cual no nos permite tener intimidad. O por último, no queremos tener intimidad con Dios. Porque cuando nos acercamos mucho a Dios, creemos en nuestra mente que Él va a conocer nuestro corazón. No, así Él esté lejos, Él ya conoce nuestro corazón. Creemos que si nos acercamos demasiado, Él va a descubrir nuestros más cochinos secretos. Y nos equivocamos porque Él no necesita estar cerca para conocer nuestros secretos. Él no necesita escuchar tus ajos y cebollas para saber cuál es tu vocabulario, Él ya lo sabe.
cuán importante es que nosotros reconozcamos que tenemos una paternidad celestial. Yo te hago una pregunta. ¿Es importante para ti creer que el Dios creador del cielo y la tierra, ese Dios que dio a su Hijo unigénito para morir en la cruz, y toda la historia que tú ya conoces, todo el Evangelio, el Dios que es poderoso, que el Dios que cuando extiende su mano es capaz de sanarte, es capaz de levantarte, es capaz de abrir el mar en medio de tu angustia, es aquel que hace caminos en medio del desierto, ese Dios poderoso que tú conoces a través de las Escrituras. Es importante para ti saber que ese Dios ahora dice, yo soy tu Padre. Te hace emoción saber de que ese mismo Dios que es santo y poderoso ahora dice, yo soy tu Padre. Yo quiero que tú entiendas que yo soy tu Padre. No es que yo soy así. No. Sí, yo sé cómo eres. Yo sé cómo eres. Yo sé lo perverso que eres. Pero aún así, yo soy tu Padre. Tú eres mi hijo. Rebelde, testarudo, pero eres mi hijo. Te hace algo eso en tu vida. Es importante que nosotros entendamos la paternidad celestial de Dios. Porque es importante para el ser humano entender que la paternidad, tanto la paternidad celestial como la paternidad humana, es importante. ¿O no creen que la paternidad humana es importante? Yo les voy a dar unos datos aquí que he encontrado en internet. Dicen que el niño o niña que se cría sin la figura paternal, la figura maternal de por sí es importantísima, pero vamos a hablar de la figura paternal. Los niños o niñas que se criaron sin padre, sin una figura paternal en casa, dice que el 63% de los niños que se suicidan, los adolescentes que se suicidan, vivieron sus vidas sin una figura paternal. El 63% de niños que se suicidan fueron porque no tuvieron padres en su casa. Tuvieron madres quizás, tuvieron padrastros quizás, pero la figura paternal no estaba. Dice que el 70% de los niños en instituciones del Estado son niños que vienen de hogares que no tuvieron padres. El 71% de embarazos en adolescentes fueron niñas que se criaron sin la autoridad, sin la figura de un padre. Quizás tenían su papá, pero era ausente, un padre que nunca participó de ellos, que venía y solamente trabajaba y punto. Nunca se fijó en ellos. El 71% de niños que abandonan la secundaria es debido a que en su casa tampoco hubo un padre que les enseñó, un padre que les instruyó autoridad, respeto, responsabilidad. Carecieron de eso. El 75% de niños que están en centros de abusos por sustancias químicas, sean drogas comunes o el famoso Terocal y tantas cosas, el 75% de adolescentes y niños que están metidos en drogas vienen de hogares donde el padre estuvo ausente. El 85% de niños que están en prisión carecieron de una figura paternal. 85%, El 85% de niños que tienen de problemas de comportamiento es debido a la falta de la figura paternal. Y el 90% de niños que están en albergues proceden de hogares que nunca tuvieron un padre, una figura paternal. Y si esto te abre el entendimiento, cuán importante un orfanato. El 90% de los niños que están en un orfanato es porque en su casa no hubo papá. Entonces ya entendiste cuán importante es la figura de papá en casa.
Ahora, llévalo esto a la parte espiritual. ¿Te has dado cuenta cuán importante es la figura de Papá Celestial en tu vida? Mira alrededor la gente que no tiene a un Padre Celestial. ¿Cómo vive? Desordenado. ¿Cómo vive en conflictos? ¿Cómo vive envueltos en angustias? ¿Cómo vive envueltos en problemas? ¿Cómo viven envueltos en pecados? En vidas desordenadas, en vidas destruidas. ¿Por qué? Porque no tienen un Padre Celestial. Es lo mismo que estos porcentajes que yo acabo de leer, lo mismo pasa con un ser humano que no tiene la figura paternal celestial. Así éramos tú y yo. Los días viernes estamos estudiando la carta a los Efesios. Y allí estamos yendo y estamos masticando y estamos rumiando la palabra. Y en estas 3 clases que hemos tenido, Pablo nos está enseñando qué es lo que éramos, la vida anterior, la vida que teníamos y lo que costó nuestra salvación. En eso estamos, en los 3 primeros capítulos. Tenemos que entrar al tercer capítulo. Entonces, es importante que tú y yo entendamos que tenemos un Dios que es nuestro Padre. Es importante, porque esa relación con Dios ha sido la que ha cambiado nuestra historia. Antes estábamos huérfanos. ¿Y cómo era nuestra vida de huérfanos? Ahora no, ahora nuestra relación con nuestro Padre, ¿qué de beneficio tengo yo al reconocer que es el Dios todopoderoso, ¿verdad? El que está sentado en su trono de gloria, declara a Él que es nuestro Padre. ¿Qué es lo que cambia en nuestra vida? Lo que debe de cambiar en tu vida, debe ser que tú en tu vida debes de tener ahora paz, debe de tener confianza, tienes que tener seguridad, así como un niño. Miren a sus niños. Yo creo que todos tenemos niños aquí, ¿verdad? Cuando ellos se van al colegio, están en el colegio y están allá estudiando, ¿ustedes creen que ellos regresan preocupados? Ay, ¿será que mi mamá cocinará hoy día en la noche? ¿Será que mi papá se acordará de que tiene que ir a trabajar porque tiene que pagar la luz de la casa y si no paga el apato, ¿dónde voy a...? ¿Tú crees que los niños se van preocupados por eso? Ellos no se preocupan porque el papá tiene que trabajar para pagar la luz, para pagar los bizcochos y... No, ellos no se preocupan que en la noche va a haber comida, porque ellos saben que en la noche va a haber comida. Ellos saben que su papá va a venir a trabajar y que está trabajando para el bienestar de ellos. Ellos están confiados. ¿O no es así? Su mayor problema de ellos es hacer la tarea. O debería hacer la tarea. Ni siquiera pasear el perro. Hay ropa tendida aquí, creo. Bueno, entonces yo quiero que te veas así. Tú tienes un Padre Celestial. Y eso a ti te debe de llevar confiado, en vivir confiado, en preocuparte en lo que tienes que preocuparte. ¿En qué? En ser un digno hijo, representante del nombre de Dios. Vivir una vida digna de aquel que te compró a precio de sangre. Esa es tu preocupación. Pero el resto, tú tienes que vivir confiado y descansado. En su palabra podemos leer infinidades de ejemplos. Cuando el Señor dice, mire, ni un pájaro, ni 2 pájaros se caen al piso sin que Dios lo sepa. Y si Dios los sustenta, los cuida, ¿cuánto más a ustedes? Ahora, con eso estoy diciendo que todo vamos a recibir de parte de Dios. No. Sino lo que está mostrando es que tú tienes que vivir confiado de que aún las oraciones que tú no haces, escúcheme bien, aún las oraciones que tú no haces, tú tienes un Padre que está atento a tus necesidades. O dime tú, tus hijos te piden cosas
y solamente lo que ellos te piden tú le das. Tú estás viendo que le faltan medias, estás viendo que le falta una frazada para cobijarse en la noche, estás viendo que sus zapatillas ya se rompió y hay que comprarle zapatillas nuevas. ¿Te piden eso? No, pero tú vas y... ¿O no es así? ¿Cuánto más nuestro Padre? Por eso la palabra dice, miren, de todo lo que tenés necesidad, el Padre dice, miren, si ustedes siendo malos, miren el ejemplo tan claro que el Señor nos da. Si usted siendo malo, si su hijo le pide un huevo, usted le da un escorpión. Si le piden pan, le da una serpiente. Ustedes le dan cosas buenas a sus hijos. ¿Cuánto más nuestro Padre que está en los cielos les dará el Espíritu Santo a quien se lo pida? Ahora está diciendo, ¿le dará pan? ¿Le dará huevo? No, Él sabe que tú tienes necesidad de pan y huevo y necesidades materiales, pero Él está viendo que tú tienes una necesidad mucho mayor y es la espiritual. Por eso que Él dice, tú tienes necesidades materiales, pero yo te voy a saciar con algo que tú no puedes con tu trabajo y te voy a dar la unción del Espíritu Santo, el que te va a ayudar a orar, el que te va a ayudar a abrir esta palabra y entenderla. Porque es a través del Espíritu Santo que tú entiendes la palabra de Dios. Y tú no lo puedes obtener eso con tu trabajo. El pan, el huevo, la carne, eso lo consigues con tu esfuerzo, tu trabajo. Pero la unción del Espíritu Santo, el sello del Espíritu Santo con el cual tú y yo hemos sido sellados, es por la misericordia y gracia del Señor Jesús, de nuestro Padre. Y Él está dispuesto a saciar esa necesidad que tú no lo puedes hacer con tus fuerzas. ¿Estás entendiendo? El Padre Nuestro. Yo espero que sí. Yo espero que cuando tú salgas de este lugar tengas un concepto muy distinto del que tenías del Padre Nuestro. De verdad, es la esperanza de mi corazón. Porque este Padre Nuestro a mí me ha tocado el corazón. Me ha acariciado el Señor con esta palabra. Y mi anhelo más grande es que tú tengas esta experiencia con la palabra. Que entiendas cuando Jesús dice, cuando tú ores, ora así. Padre Nuestro. Tenemos un Padre. Nosotros no somos huérfanos. No somos vástagos. Al Padre le costó dar a su unigénito para que hoy tú y yo podamos ser llamados hijos de Dios. Para Dios es importante. Yo te hago una pregunta esta mañana. ¿Para ti es importante? ¿Para ti es importante ser hijo de Dios? Amén. Habrá una historia que ya una vez lo dije. El famoso conquistador Alejandro Magno, conocido universalmente por su poderío y su ejército conquistador. Un día se enteró de que había un soldado, un joven soldado, muy rebelde. Y él quiso atender ese problema personalmente. Muy indisciplinado este soldado. Y llamaba la atención porque una de las cosas que marcaban la persona de Alejandro Magno es justamente eso, el ejército tan disciplinado que tenía. Y al saber de que había un joven indisciplinado entre sus filas, lo llamó y le dijo, ¿qué te pasa? ¿Cuál es tu problema? Tú tienes problema de disciplina. Y no me digas nada porque yo ya sé cuál es tu situación. ¿Cómo te llamas? Y él dijo, yo me llamo Alejandro. Igual que él, ¿no? Alejandro Magno hizo este gesto y dijo, mira muchacho, o te cambias de nombre o cambias tu actitud. Porque si sigues así, llevar tu nombre para mí es una ofensa. Nosotros nos llamamos cristianos, hijos de Dios. Debemos de ser dignos portadores de la gloria de Dios, porque somos sus hijos.
versículo 8 del capítulo 6, ¿qué nos dice? Mateo 6, versículo 8. No os hagáis pues semejantes a ellos, porque vuestro Padre sabe de qué cosas tenéis necesidad antes que vosotros pidáis. Tenemos un Dios que cubre nuestras necesidades, que Él es proveedor, que Él está atento a todas nuestras necesidades. Y luego el versículo 14, ¿qué es lo que dice el versículo 14? El otro micrófono. ¿Qué es lo que dice el versículo 14? Porque si perdonáis a los hombres sus ofensas, os perdonará también a vosotros vuestro Padre Celestial. Entonces aquí Jesús nos está diciendo que ahora el que perdona mis pecados, ¿verdad? Porque somos pecadores, ¿verdad? Que caímos en pecado, ¿verdad? El que perdona mis pecados es mi Padre. Y yo no sé usted si recuerda cuando era niño y rompía la luna o hacía una travesura y venía el vecino y lo resondraba, pero se ponía a llorar ahí. Vos estoy inventando la historia porque yo sé que usted no ha pasado eso, ¿no? Pero yo sí, lo digo porque yo sí. Se ponía a llorar ahí delante del vecino y decía, bueno, ya mocoso, ya, te perdonaba el vecino. ¿Cómo te sentías tú? ¿Perdonado realmente? O una vez que has sido perdonado, cuando veías al vecino, ¿cuál era tu reacción con el vecino? De lejos, ¿no? Porque ya le habías roto la luna. Aunque ya había sido perdonado, tú ya no te podías acercar a ese vecino. ¿O no es así? Cuando alguien ajeno te perdona, tu relación se queda quebrada. Pero cuando es tu padre quien te perdona, es distinto, ¿o no es así? Cuando tu padre te toca la cabeza, ya hijo, ya pasó, ya, olvídate, ya, lo vamos a arreglar. ¿Cómo queda tu relación con tu padre? ¿Verdad? Lo abrazas, lo besas, es más, incluso es más fuerte todavía, porque hay un agradecimiento. Ese es mi papá, ese es mi padre, ¿qué se pasó? Mi papá, lo llenas de besos, de abrazos, hay un corazón agradecido. Mira lo que dice el versículo 14, que el que nos perdona no es el vecino, es nuestro Padre. El versículo 26, ¿qué es lo que dice el versículo 26? Déjalo allá atrás. ¿Quién lee el versículo 26? Mirad las aves del cielo, que no siembran ni ciegan, ni recogen en graneros, y vuestro Padre Celestial las alimenta. ¿No valéis vosotros mucho más que ellas? Amén. Amén. Jesús nos enseña que tenemos un Dios poderoso, un Dios provisor, que nos alimenta. Nos enseña la mano poderosa de Dios. Pero lo que Jesús está mostrando aquí, no que tú tienes que ir y pedirle a Dios tus alimentos, no es esa la intención de Jesús. Lo que Jesús nos está mostrando a través de esta escritura es que si Dios es capaz de alimentar a los pájaros, tú tienes que estar confiado en su presencia. Tú tienes que descansar en Él. Ahí es donde está apuntando Jesús. No es que tú tengas que hacer una lista de quiero pan, leche, huevos, leche tiene que ser, ¿verdad? No es eso, no es ahí donde está apuntando Jesús. Lo que está diciéndonos Jesús a través de este versículo, mira, el Padre que tú y yo tenemos es un Padre dadivoso. Así que tú tienes que estar tranquilo, vivir sin estrés, que es algo que caracteriza esta generación. Descansa, ten paz.
Preocúpate en lo que tienes que preocuparte, el resto descansa en Dios. Amén. Por último, ¿qué es lo que dice en Lucas 12:32? No temáis manada pequeña, porque a vuestro Padre le ha padecido, placido daros el reino. Nuevamente, ¿qué es lo que nos está diciendo la palabra aquí? No temáis. No, ¿cómo es este? Take it easy, man. Take it easy. Tranquilo. ¿Sabes por qué? Yo entiendo que tú tienes sueños. Yo sé que tú trabajas por mantener a tu familia, por darle buena casa, buenos estudios a tus hijos, quieres verlos en la universidad, quieres darle lo que tú no tuviste. Yo te entiendo. Yo entiendo tu esfuerzo, yo entiendo tu preocupación, yo entiendo tu angustia. Pero tú tienes que entender algo, que más allá de eso, hay algo que es mucho más grande que la universidad, que una casa, que una sala cómoda, un buen sofá. Hay algo que es mucho más grande y es el reino. Y eso ya lo tenemos. Allá tenemos la vida eterna. Aquí esto va a durar, ¿cuántos años te puede durar tu casa? ¿Cuántos años te puede durar el gozo de ver a tus hijos? ¿Cuántos años? ¿Pero cuántos años? 80 años. 80 y con la misericordia de Dios 85 años. ¿Ok? El reino que tú y yo hemos heredado, porque ni siquiera lo hemos comprado, hemos heredado, es eterno, eterno, y es grande, y es maravilloso. Entonces, tranquilito nomás, no te desesperes, esfuérzate, sí, esfuérzate. Yo no estoy en contra de que tú busques las cosas buenas, muy bien. Si tu trabajo te da, excelente. Yo estoy allí respaldándote, cuidándote. Pero no te olvides de que tú tienes algo mucho mayor que eso. Mucho mayor que tu carro, tu casa, tus bienes, tu cuenta. Mucho más grande. Amén. Tenemos un Dios poderoso. Y podemos decir que hay muchos pasajes en el Antiguo y en el Nuevo Testamento, que es lo que no recibimos cuando no somos hijos de Dios. Cuando no somos verdaderamente hijos de Dios, nuestras oraciones no van a ser escuchadas. Nuestra justicia no va a ser respondida. Es más, lo que nosotros presentemos, si no somos hijos de Dios, presentemos como ofrenda, oración, alabanza, eso va a ser abominación para Dios. ¿Sabes lo que es abominación? Es despreciable. No lo quiere Dios si tú no eres un hijo de Dios. La naturaleza de nuestro Padre es ser un Dios dadivoso. Así que acércate con confianza, que Él va a suplir tus necesidades, pero sobre todo la necesidad espiritual. Nuevamente digo, la palabra Abba o Abba Padre no está allí por casualidad. Dios nos quiere mostrar que todas nuestras necesidades, tus enfermedades, tus problemas, están en sus manos. Y tu única responsabilidad es gozar en la presencia del Señor. Y cuando estás trabajando, estás en la presencia del Señor. Y cuando estás en la calle, cuando estás manejando, cuando estás en público, cuando estás a solas, estás en la presencia del Señor. Esa es tu responsabilidad, gozarte en su presencia, porque en su presencia hay plenitud de gozo y bendiciones a su diestra, bendiciones que son eternas. Yo espero que
el Señor te haya hablado a ti que has venido cansado, que has venido con problemas de salud, con problemas económicos, con conflictos familiares, con problemas con tus hijos o con tus padres, o problemas en el trabajo, inestabilidad económica, inestabilidad emocional. Yo espero que en esta mañana Dios te haya hablado al corazón y hayas entendido que tú y yo tenemos un Padre. Amén. Un Padre amoroso. Amén. Gracias, Dios. Gracias, bendito Dios, por esta palabra, bendito Señor. Porque nos has recordado, Señor, lo grande y maravilloso que eres. Pero sobre todo, Señor, que a pesar de que somos todo lo contrario nosotros, tú nos adoptaste y ahora somos tus hijos. Herederos, Señor, de toda tu gloria, de toda tu majestad, y coheredero junto con Jesucristo, Señor. Bendito Dios, en el nombre de Jesús, ayúdanos a ser hijos dignos, Señor, del Padre, llevar el nombre paternal, Señor. Ayúdanos, Señor, porque confesamos, Señor, nuestra deficiencia, Señor. Tú nos conoces, bendito Dios. Ayúdanos, Señor, a encontrar a través de la oración, Padre, una relación de intimidad contigo, Señor. Que dejemos de orar, Señor, por cumplir con el programa, cumplir el protocolo, la liturgia, Señor, y que hagamos de la oración una herramienta, Señor, para que tú nos conozcas más y nosotros escuchar tu voz, Señor. Hemos aprendido, Señor, mal, bendito Dios, y venimos, Señor, en oración a derramar una lista de pedidos y clamar y gritar, Señor, sin entender, Señor, de que estamos delante de un Padre amoroso, pero un Padre glorioso, santo y celestial, merecedor de toda nuestra adoración, de todo nuestro respeto, de toda nuestra pleitesía. Perdónanos, Señor, porque hemos sido muchas veces insolentes, Señor, al entrar a tu presencia. Perdónanos, Señor, en el nombre de Jesús. Pero de verdad, bendito Dios, lo que hacemos, lo hacemos, Señor, para agradarte. Y si hasta ahora, bendito Dios, hemos reaccionado, Señor, por simplemente costumbres, porque la multitud, la congregación entera lo hace y lo hemos hecho mecánicamente, bendito Dios, perdónanos. Pero esta vez, Señor, queremos levantar nuestras manos y decir gloria a Dios, no porque corresponda, no porque el hermano del costado, la hermana de atrás o de adelante lo hace, sino porque yo realmente siento darte la gloria a ti, Señor. Recibe, Señor, esta declaración, Señor, no como parte del culto, bendito Dios, sino como una confesión verdadera de mi corazón, Señor. Levanto mis manos junto con mis hermanos, Señor, para darte la gloria a ti, el único digno de toda alabanza y de todo honor. ¡Gloria a Dios! ¡Gloria a Dios! ¡Gloria a Dios! ¡Aleluya! ¡Aleluya! Recibe toda la gloria, Señor. Recibe todo el